¿Qué pasaría si todo lo que creías sobre seguridad, distancia e invencibilidad se desvaneciera en una sola noche? Durante décadas, una ciudad permaneció intocable, envuelta en capas de las defensas más avanzadas que el dinero podía comprar. Sus líderes prometieron a su gente que estaban fuera de su alcance. Pero cuando las sirenas sonaron al amanecer y el fuego iluminó el horizonte, esa promesa se hizo añicos como el cristal. Esto no es ficción. Esta es la historia de cómo la guerra moderna reescribió las reglas, convirtió el acero en escombros y llevó el lejano estruendo de la guerra directamente al corazón mismo del poder. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. Eran las 2:17 de la mañana. En lo profundo de las bases aéreas ucranianas ocultas, el silencio cubría la pista. Entonces, de repente, rugieron los motores. Aviones no tripulados de largo alcance se elevaron hacia el cielo, sus hélices cortando el aire frío. Al mismo tiempo, cohetes de gran altitud y misiles de crucero avanzados se lanzaron desde posiciones a lo largo del río Dnieper. No se trataba de una sola operación. Era el primer paso de una campaña coordinada diseñada para penetrar las defensas avanzadas rusas en Belgorod, la última barrera protectora antes de la capital. En cuestión de instantes, la quietud desapareció. Lo que vino después se convertiría en una clase magistral de combate moderno por capas. La salva inicial atravesó la oscuridad. Los drones ucranianos de largo alcance volaron peligrosamente bajo, rozando apenas las copas de los árboles, planeando sobre los valles fluviales para evitar ser detectados. Al mismo tiempo, misiles de precisión silbaban sobre sus cabezas a velocidades cercanas a Mach 3, impactando contra las instalaciones de radar y los sistemas de alerta temprana en los límites exteriores de Belgorod. Los monitores parpadearon y luego se apagaron. Los operadores permanecieron atónitos. En tierra, los blindados pesados avanzaban. Los tanques de batalla principales, suministrados por Occidente, Leopard 2 A6 y Challenger 2 británicos, avanzaban a más de 65 kilómetros por hora. Sus cañones de 120 milímetros rugieron, cada disparo deliberado y devastador. Los puestos de mando, los convoyes de municiones y las posiciones de artillería fortificadas estallaron en bolas de fuego. Muy cerca, los vehículos de combate de infantería descargaron escuadrones de soldados, abriéndose paso a través de las brechas que los tanques habían abierto. La respuesta rusa fue rápida. Columnas de T-72 y BMP salieron a toda velocidad de los sectores meridionales de Belgorod, desesperadas por detener el avance. Pero la infantería ucraniana había preparado el terreno con precisión. Minas antitanque cubrían las rutas de acceso, detonando con brutal eficacia y destrozando los vehículos que iban en cabeza. Los misiles Javelin y NLA les siguieron, alcanzando a los supervivientes mientras la confusión se extendía entre las filas rusas. Al amanecer, imponentes columnas de humo se elevaban miles de metros sobre Belgorod. Los depósitos de combustible ardían, las vías del tren estaban destrozadas. Para Ucrania, la primera puerta al interior de Rusia estaba abierta de par en par. Las llamas sobre Belgorod aún brillaban en el horizonte cuando las fuerzas ucranianas avanzaron hacia el norte. Con el frente destrozado, el siguiente objetivo se vislumbraba: Vorónezh, una extensa ciudad industrial a 300 kilómetros al norte y una arteria crucial para el esfuerzo bélico de Moscú. Desde gran altitud, los Su-27 y MiG-29 ucranianos surcaron la noche a 4.500 metros, con las alas cargadas con munición guiada de precisión. Al acercarse a Vorónezh, las bombas fueron lanzadas, y sus GPS los dirigieron con precisión implacable. Segundos después, enormes tanques de almacenamiento de petróleo estallaron, lanzando torres de llamas a 150 metros de altura. Las ondas de choque hicieron vibrar las ventanas de barrios enteros. El resplandor era visible a kilómetros de distancia. Era el tipo de ataque que ninguna máquina de propaganda podría ocultar. Pero Rusia no se quedó de brazos cruzados. Desde las profundidades del Mar Negro,
Un submarino desató una andanada de misiles de crucero, volando hacia el norte a casi 1000 kilómetros por hora. En cuestión de minutos, las alarmas sonaron en todas las posiciones ucranianas. Sin embargo, las baterías Patriot PAC-3 de Ucrania estaban listas. Los radares apuntaban. Los interceptores se elevaban al cielo a más de Mach 4, encontrando de frente a los misiles entrantes. Detonaciones en el aire iluminaban el cielo, escombros lloviendo inofensivamente sobre campos vacíos. Más cerca del suelo, la batalla se tornó encarnizada. En la autopista M4, el principal corredor de suministro de Rusia a Moscú, convoyes de camiones y vehículos blindados avanzaban con estruendo hacia el norte, con sus faros cortando la oscuridad. Entonces llegó el zumbido, débil al principio, luego creciendo hasta convertirse en un enjambre mortal. Drones suicidas FPV descendieron en picado a 120 millas por hora, cada uno cargado con varios kilos de explosivos. Uno tras otro, se estrellaron contra camiones de combustible, transportes de municiones y escoltas blindados. Las explosiones resonaron por la autopista como fichas de dominó. Las llamas consumieron vehículo tras vehículo hasta que la carretera se convirtió en un corredor de destrucción. Al amanecer, Voronezh estaba irreconocible. Los depósitos de petróleo ardieron sin control. Las reservas de munición detonaron en cadena. La autopista M4 estaba sembrada de acero retorcido y restos ennegrecidos. La línea de reabastecimiento de Rusia a Moscú había sido cortada. Su arteria logística sangraba en llamas. Para Ucrania, el ataque fue más que táctico, fue estratégico. Con Belgorod paralizada y Voronezh en llamas, Moscú se encontraba cada vez más aislada. Voronezh ardió durante la noche, sus depósitos de petróleo y convoyes reducidos a ruinas. Pero Rusia, humillada en su propio suelo, no podía permanecer en silencio. El Kremlin ordenó una respuesta, esta vez no desde los cielos de Moscú, sino desde las profundidades del Mar Negro. Bajo las olas, un submarino ruso de clase Kilo se deslizaba silenciosamente, con los tubos de misiles cargados con misiles de crucero Kaliber. A las 3:42 a.m., las escotillas se abrieron de golpe. Uno tras otro, los misiles irrumpieron en la noche, con los propulsores de los cohetes encendiéndose con colas incendiarias mientras describían un arco hacia el norte, rumbo a Kiev. Volando a una velocidad ligeramente inferior a la del sonido, cada uno portaba una ojiva de 1000 libras diseñada para destrozar centros de mando e infraestructuras críticas. El Kremlin esperaba conmoción y terror. En cambio, los misiles se toparon con una determinación férrea. Las pantallas de radar dentro de Ucrania se iluminaron. Las baterías Patriot PAC-3, ya en alerta máxima, lanzaron interceptores al cielo a más de Mach 4, con sus estelas cortando la oscuridad. En cuestión de segundos, las primeras intercepciones iluminaron la noche sobre Kiev, destellos cegadores seguidos de una lluvia de escombros. De las docenas de misiles disparados, la mayoría fueron destruidos en el aire. Los fragmentos cayeron inofensivamente sobre campos vacíos. El mensaje era inequívoco. El escudo de Ucrania resistía. Pero Rusia no había terminado. Desde la superficie del Mar Negro, fragatas lanzaron misiles supersónicos 800 Onyx, cada uno surcando el agua a casi 2700 millas por hora. Su baja trayectoria dificultaba su interceptación, dirigiéndose sigilosamente hacia la infraestructura costera ucraniana. Mientras los misiles Onyx se adentraban tierra adentro, el mar mismo contraatacaba. Desde puertos ocultos y bahías camufladas, Ucrania desplegó sus drones navales, naves de ataque rápido, de baja altura y repletas de explosivos que se deslizaban a escasos metros sobre las olas. Se acercaron a las fragatas rusas a 50 nudos, sorteando el fuego trazador. Al mismo tiempo, los misiles antibuque Neptune retumbaron desde sus lanzadores, dirigiéndose hacia la flota enemiga. Atrapada entre los drones desde abajo y los misiles desde arriba, la formación naval rusa se fracturó. Una fragata viró bruscamente.
colisionando con otra al impactar una ojiva de un Neptune contra su casco. Las llamas estallaron en la cubierta, y los marineros se apresuraron a desbandarse mientras explosiones secundarias iluminaban el mar nocturno. Mientras tanto, un dron naval dio en el blanco, embistiendo contra la popa de una corbeta y detonando en una imponente nube de agua y fuego. Al amanecer, el Mar Negro estaba inundado de humo y escombros. La represalia rusa no logró quebrar las defensas ucranianas, y en el proceso se abrió un nuevo frente. La guerra ya no se limitaba a tierra y aire, sino que se había convertido en una batalla por el control del mar. Para Moscú el coste era evidente. Cada ataque reducía sus fuerzas, mientras que Ucrania solo se volvía más audaz. El Mar Negro aún ardía con los restos de los barcos rusos, cuando Ucrania desplazó la lucha tierra adentro. El choque naval había hecho más que dañar el acero. Había obligado a Rusia a dividir sus fuerzas, debilitando peligrosamente sus defensas. Y en ese momento de desconcierto, Ucrania preparó la siguiente fase: el largo camino hacia Moscú. A las 4:28 a.m., la primera oleada de drones de largo alcance cruzó la frontera. Cada uno llevaba entre 40 y 45 kilos de explosivos, con sus pequeños motores zumbando justo por encima de las copas de los árboles. Volando a apenas 60 metros, bordeaban valles fluviales, trazaban contornos forestales y seguían caminos como sombras. Las estaciones de radar barrían el cielo, pero los drones eran fantasmas. Demasiado bajos, demasiado lentos, demasiado silenciosos para ser registrados. Durante cientos de kilómetros se desplazaron hacia el norte sin ser vistos, con sus puntos de referencia calculados con precisión quirúrgica. Pero los drones eran solo una parte del asalto. Desde el cielo, los misiles de crucero Storm Shadow avanzaban a casi 960 km por hora. Sus objetivos: bases aéreas rusas cerca de Tula, a solo 160 kilómetros al sur de Moscú. En cuestión de segundos, los refugios reforzados se agrietaron, y las bolas de fuego consumieron pistas y depósitos de combustible. Más importante aún, los ataques dejaron en tierra a los escuadrones de cazas rusos. Los aviones que podrían haber interceptado las oleadas entrantes nunca despegaron. Mientras tanto, en tierra, los guerreros de la sombra ucranianos avanzaban. Unidades de fuerzas especiales se deslizaban en la noche, atacando profundamente tras las líneas enemigas. Su misión no era la destrucción, sino el silencio. Cerca de Tula, se infiltraron en estaciones repetidoras y centros de fibra óptica, colocando cargas a lo largo de los cables de comunicación militares rusos. A las 5:12 a.m., las detonaciones arrasaron la red. En un instante, sectores enteros quedaron a oscuras. Los comandantes gritaban por radios sin señal, con las órdenes perdidas entre la estática. Durante un breve pero crucial lapso de tiempo, Rusia quedó ciega. El efecto fue asfixiante. Los drones avanzaban sin control. Los misiles impactaban en los aeródromos. Las explosiones se extendían por las carreteras. Y los comandantes rusos, incapaces de coordinarse, solo podían reaccionar fragmentariamente. Cada movimiento llegaba demasiado tarde. Cada defensa se fracturaba antes de formarse. Esto era más que potencia de fuego. Era una coreografía. Aire, tierra y ciberespacio se entrelazaban en una ofensiva implacable. Cada ataque alimentaba al siguiente. Cada éxito abría la puerta a otro golpe. El mensaje de Ucrania era inequívoco. Moscú ya no estaba protegida por la distancia ni por el mito de la invulnerabilidad. Cada valle, cada bosque, cada río se había convertido en una vía para la guerra. Al amanecer, el camino a Moscú estaba abierto, y por primera vez en generaciones, la capital de Rusia se enfrentó a lo impensable. Una guerra que había cruzado todas las fronteras y ahora la presionaba en su corazón. Apenas habían dejado de resonar los ataques cerca de Tula cuando los drones avanzaron. Sus rutas de vuelo se curvaban hacia el norte, rozando ríos y bosques hasta que las luces de Moscú titilaban en el horizonte. Durante décadas, la capital había estado envuelta en anillos concéntricos de defensa aérea, baterías S-400, lanzadores Pantsir en los tejados,
conjuntos de radar que se extendían cientos de kilómetros. Los generales rusos se jactaban de que la ciudad era intocable. Ahora de madrugada, esa ilusión estaba a punto de desmoronarse. A las 5:41 a.m., las alarmas sonaron por toda la ciudad. En los bloques de pisos y los tejados del gobierno, los sistemas Pantsir se activaron, con los cañones apuntando hacia el cielo. El fuego trazador atravesó la oscuridad. Rayas verdes y rojas arañando la noche. Los misiles S-400 se lanzaron en ráfagas ensordecedoras, columnas de humo iluminando distritos enteros como un falso amanecer. Algunos drones quedaron destrozados en el aire, y los fragmentos llovieron sobre las calles vacías. Pero no todos. Varios se deslizaron entre el caos. Un dron atravesó el distrito sur antes de estrellarse contra un depósito de combustible. La explosión provocó una bola de fuego de cientos de metros de altura. Otro impactó contra las torres de cristal del centro financiero de la ciudad de Moscú. Fragmentos de vidrio cayeron en cascada como lluvia brillante, mientras el humo se elevaba hacia un horizonte que se creía inexpugnable. Los cazas rusos despegaron, demasiado tarde. Los MiG-31 y los Su-35 se alzaron en el cielo, pero la coordinación falló debido a que las comunicaciones aún estaban dañadas por ataques anteriores. Los pilotos no tenían objetivos claros ni un mando unificado. El resultado fue confusión. Aviones sobrevolando una ciudad en llamas, persiguiendo sombras mientras más drones zumbaban bajo ellos. Para los moscovitas de a pie, fue una noche sin precedentes. La gente se abalanzó sobre los balcones, con los teléfonos en la mano, grabando las ráfagas de fuego y las detonaciones. El pánico se extendió por los barrios mientras las sirenas aullaban y las carreteras se colapsaban. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Moscú estaba bajo ataque directo. Sus residentes miraban al cielo con incredulidad mientras la guerra se desataba sobre sus propios tejados. El humo aún se elevaba sobre el horizonte de Moscú cuando estalló el campo de batalla digital. En cuestión de minutos, videos de bolas de fuego y munición trazadora inundaron Telegram, Twitter y TikTok. Los balcones de los apartamentos se habían convertido en puestos de observación y los ciudadanos grababan el cielo nocturno en llamas sobre su propia ciudad. La afirmación inicial del Kremlin de que todos los drones habían sido destruidos se derrumbó instantáneamente bajo el peso de las imágenes virales que mostraban torres en llamas y cristales rotos. Para la élite rusa, la conmoción fue aún más profunda. Los oligarcas que antes creían que su riqueza y proximidad al poder los protegían, ahora miraban las pantallas con incredulidad. Si los drones podían atravesar las defensas multimillonarias de la capital, ¿qué mansión, qué jet privado, qué era realmente seguro? Los ministros susurraban presas del pánico, los generales barajaban culpas. En salones de mármol y búnkeres secretos, resonaba la misma pregunta tácita. Si Moscú puede arder, ¿qué no? El simbolismo calaba más hondo que las propias explosiones. Durante años, a los rusos se les dijo que la guerra era distante, contenida. Ahora había llegado a casa, desgarrando el corazón mismo del Estado, y en ese momento, el mensaje de Ucrania fue innegable. La guerra que desatan ya no se quedará más allá de sus fronteras. Está aquí, en sus calles, bajo su cielo, a la puerta de su casa. Mientras los últimos ecos del pánico resonaban por Moscú, el veredicto fue claro. Belgorod yacía paralizada, Vorónezh consumida por las llamas, e incluso la propia capital había sido traspasada. Las tan cacareadas defensas aéreas de Rusia, destrozadas en una sola campaña, estratégicamente, el Kremlin se vio obligado a retirar recursos del frente para proteger su propio corazón, debilitando a sus ejércitos en otras zonas. Sin embargo, en medio de la devastación, los soldados ucranianos atendieron a los rusos capturados y heridos, demostrando que la victoria no tiene por qué significar crueldad. Sobre Moscú, las estelas de humo de los drones aún se cernían a la luz del amanecer, un símbolo claro de una nueva era de guerra que acababa de comenzar. A las 3:47 a.m., en las afueras de la provincia de Donetsk, el aire era frío y húmedo,
adhiriéndose a los campos como una segunda piel. Sin previo aviso, un batallón blindado ruso, más de 60 tanques de batalla principales, respaldados por camiones de combustible y vehículos de mando, salió de una zona de preparación avanzada en dirección a un sector defensivo ucraniano escasamente defendido. Su ruta atravesaba tierras de cultivo abiertas, interrumpidas únicamente por dispersos árboles. No se trataba de un simple avance, sino de un avance del tamaño de un regimiento para cortar una ruta de suministro clave. En segundos, la calma se rompería. Bajo capas de hormigón armado y acero, en un puesto de mando subterráneo con poca luz, el aire era tenso y quieto. Las pantallas parpadeaban con imágenes satelitales recientes y transmisiones en vivo de drones de las unidades de reconocimiento avanzadas. Los informes eran inequívocos. El batallón blindado ruso estaba a menos de 12 millas de romper la delgada línea defensiva del sector. El general al mando del Frente Sur no dudó. Su voz resonó en la sala como una cuchilla. «Intercepten ahora, no les den tiempo a atrincherarse». En cuestión de minutos, se puso en marcha un plan de batalla multifase. Primero, vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento de gran altitud mantendrían una visión constante de la columna, marcando objetivos e identificando puntos débiles en la formación. Luego, oleadas de municiones merodeadoras, drones kamikaze de precisión, encabezarían el asalto, impactando contra los tanques de vanguardia y los transportadores de combustible para romper el impulso. Después, las minas voladoras, pequeños cuadricópteros armados con cargas huecas, encargados de desactivar orugas e inmovilizar blindados atrapados en cuellos de botella. A medida que el caos se extendía por la columna, los equipos de asalto en motocicleta avanzarían en tropel, zigzagueando entre los vehículos detenidos, atacando a las tripulaciones expuestas y tomando el control de las máquinas abandonadas. Finalmente, las unidades de infantería se acercarían desde múltiples vectores, cortando las rutas de escape y estrechando el cerco alrededor de las fuerzas rusas restantes. Era un plan diseñado para la velocidad, la precisión y el impacto psicológico. El campo de batalla estaba a punto de transformarse de tierras de cultivo a un campo de batalla controlado completamente desde el cielo. A las 4:05 a.m., el plan, finalizado menos de 20 minutos antes, cobró vida. Desde dos vectores de aproximación diferentes, uno desde el noreste y el otro desde el sur, un par de drones de ataque Bayraktar TB2 planearon silenciosamente en la oscuridad previa al amanecer. Muy por encima de las líneas de árboles, sus ópticas infrarrojas dibujaron nítidas siluetas de la formación rusa, localizando los puntos más críticos de la columna blindada, vehículos de mando y camiones de combustible. Los TB2 lanzaron su primera salva, municiones guiadas por láser que impactaron con precisión quirúrgica. La primera explosión destrozó un camión de combustible, provocando un geyser de fuego y humo a cientos de metros de altura. La segunda destrozó otro camión cisterna, cuyos restos en llamas se extendieron por la carretera y bloquearon la mitad de la columna. Para el tercer ataque, un vehículo de comando móvil recibió un impacto directo y su mástil de radio se plegó sobre sí mismo como una torre que se derrumba. Casi simultáneamente, una oleada de municiones merodeadoras pequeñas, ágiles y casi invisibles contra el horizonte, descendió sobre el convoy desde el flanco opuesto. Se lanzaron directamente a sus objetivos, 2 transportes de combustible más y un vehículo de comunicaciones auxiliar. En menos de 2 minutos, 4 camiones de combustible y un vehículo de comunicaciones clave no eran más que cáscaras retorcidas y en llamas. El efecto fue inmediato y devastador. Sin reabastecimiento de combustible, los tanques no podían avanzar mucho. Sin comunicaciones fiables, su coordinación colapsó. Los operadores rusos se apresuraron a restablecer el contacto, pero el efecto de interferencia del equipo en llamas y las señales fragmentadas los dejó desorganizados. El avance del batallón se detuvo en seco. Decenas de tanques y vehículos blindados de transporte de personal se encontraban ahora expuestos en medio de tierras de cultivo abiertas, con los motores al ralentí
mientras las tripulaciones observaban nerviosamente en busca de amenazas que aún no podían ver. La otrora formidable columna se había transformado en un objetivo estacionario y vulnerable, una serpiente de acero congelada en su lugar. Desde la perspectiva ucraniana, todo fue exactamente como estaba planeado. La primera fase estaba completa. Se había roto el impulso, se había interrumpido el mando y se habían cortado las líneas de combustible. El campo de batalla se había inclinado a su favor, y las siguientes oleadas de la operación, minas volantes, equipos de asalto rápido y cerco de infantería, ya estaban tomando posiciones. Los rusos aún no lo sabían. Los camiones de combustible en llamas seguían lanzando densas columnas negras a cientos de metros de altura, cuando los comandantes rusos intentaban salvar la situación. Al darse cuenta de que su columna blindada estaba varada en terreno abierto, ordenaron a la artillería autopropulsada que avanzara para proporcionar fuego de cobertura y despejar el camino. Dos enormes obuses 219 MSTAES comenzaron a avanzar lentamente desde la retaguardia, con la esperanza de neutralizar cualquier posición ucraniana antes de que la emboscada se intensificara. Pero los ucranianos ya habían anticipado este movimiento. Desde posiciones ocultas a casi 6 kilómetros de distancia, un enjambre de drones de ataque FPV sobrevoló los campos. Guiados por transmisiones de video en vivo y volando con precisión milimétrica, se lanzaron directamente contra las piezas de artillería expuestas. El primer impacto detonó un depósito de munición completo dentro del obús principal, lanzando su torreta hacia el cielo en una lluvia de fuego y acero. Segundos después, el segundo MSTAES estalló en una bola de fuego hirviente, sin que su tripulación disparara un solo tiro. Con el apoyo de artillería ruso neutralizado, Ucrania pasó a la segunda fase. Equipos de asalto blindados de rápido movimiento, ligeramente equipados para la velocidad, avanzaron rápidamente desde extremos opuestos de la columna. Su objetivo era claro: sellar las rutas de escape del convoy. En cuestión de minutos, los BTR y MRAP ucranianos bloquearon las salidas norte y sur, acorralando a los rusos en una estrecha zona de aniquilación de apenas 1000 metros de largo. Las tripulaciones rusas atrapadas intentaron reposicionarse, pero el desorden provocado por los ataques con drones anteriores las dejó confundidas y vulnerables. Los artilleros ucranianos, apostados en líneas ocultas entre los árboles, abrieron fuego con misiles guiados antitanque y morteros de precisión. Cada ataque fue metódico, dirigido contra vehículos que intentaban maniobrar o pivotar sus torretas hacia los flancos. El efecto fue asfixiante. Varios tanques perdieron orugas al intentar dar marcha atrás sobre terreno irregular, inmovilizándose. Otros, temiendo un impacto directo, fueron abandonados por sus tripulaciones, que huyeron a pie hacia setos lejanos. La vanguardia blindada, antes organizada, se había convertido en focos dispersos de resistencia, cada uno aislado e incapaz de coordinarse. Al final de la segunda fase, el convoy ya no representaba una amenaza. Era un conjunto de máquinas varadas y desmoralizadas. Los rusos habían perdido su cobertura de artillería, su movilidad y su capacidad para romper el contacto. Para Ucrania, la zona de aniquilación estaba totalmente establecida, y el escenario estaba listo para la incursión nocturna que despojaría a los rusos tanto de su blindaje como de su voluntad de luchar. La serpiente de acero estaba acorralada, y su cabeza estaba a punto de ser decapitada. La noche cayó sobre la zona de aniquilación como un sudario, y las últimas brasas de los vehículos rusos en llamas proyectaban un tenue resplandor naranja sobre los campos abiertos. Para entonces, el batallón atrapado estaba aislado. El apoyo de artillería había desaparecido y las rutas de escape estaban selladas. Fue entonces cuando las unidades de operaciones especiales ucranianas avanzaron para el ataque decisivo. Acercándose en un apagón total, los operadores avanzaron en pequeños equipos de fuego, serpenteando entre setos y zanjas de drenaje poco profundas para mantenerse ocultos. Cada uno portaba dispositivos compactos de interferencia de radiofrecuencia, sintonizados para interrumpir y cegar los sistemas de cámaras infrarrojas montados en tanques y vehículos blindados rusos.
A los pocos segundos de activarse, las señales de puntería de los sistemas ópticos rusos se apagaron, dejando a sus artilleros prácticamente ciegos en la noche sin luna. La confusión se extendió rápidamente por la columna varada. Las tripulaciones de los tanques escudriñaban el vacío, incapaces de detectar movimiento a más de unos pocos metros. Algunos comenzaron a disparar sin control en la oscuridad, desperdiciando munición valiosa. Otros tomaron la decisión instantánea de abandonar sus máquinas por completo. Fue entonces cuando los ucranianos atacaron. Utilizando armas con silenciador y miras térmicas, despejaron vehículo por vehículo con una eficiencia despiadada. Quienes se resistieron fueron inmovilizados o expulsados con granadas aturdidoras. Quienes se rindieron fueron desarmados y escoltados bajo vigilancia. Varios soldados rusos simplemente corrieron hacia el sur, hacia la distante línea de árboles, con la esperanza de escapar en la oscuridad. A las 2:30 a.m. La magnitud de la captura era asombrosa. 20 tanques de batalla principales, en su mayoría 72 y 80, capturados intactos. Muchos aún tenían sus cañones principales cargados, los tanques de combustible llenos y el equipo de comunicaciones operativo. Era como si las tripulaciones se hubieran marchado a mitad de la misión, dejando atrás máquinas que valían millones de dólares cada una. Los ingenieros y equipos de recuperación ucranianos actuaron casi de inmediato. Al amparo de la oscuridad, comenzaron a remolcar los blindados capturados hacia líneas aliadas. Algunos de los tanques más operativos fueron expulsados por soldados ucranianos que se habían entrenado con los mismos modelos anteriormente en la guerra. La incursión nocturna terminó en menos de 2 horas. Lo que quedaba en el campo eran restos humeantes, armas desechadas y la inconfundible ausencia de la punta de lanza blindada rusa. El campo de batalla, que al principio del día había sido una amenaza para el flanco sur de Ucrania, era ahora un cementerio de acero, y Ucrania tenía las llaves de cada tanque que valía la pena salvar. Al amanecer, la incursión nocturna había dejado a la otrora formidable columna rusa destrozada y en silencio. Con la tenue luz inicial, llegaron los equipos de recuperación ucranianos, con sus vehículos de remolque blindados y plataformas retumbando por los campos destrozados. Uno a uno, los tanques capturados, aún relucientes por el rocío y manchados de hollín, fueron enganchados y transportados hacia áreas de concentración seguras tras las líneas. Para las máquinas más intactas, no había tiempo que perder. Las tripulaciones de los tanques ucranianos, muchas ya entrenadas en las plataformas 72 y 80, subieron a los asientos del conductor, aún calientes. Los motores volvieron a la vida con un rugido, y las columnas de blindados liberados comenzaron a recorrer los 12 kilómetros hasta territorio aliado por sus propios medios. En los depósitos de avanzada, ingenieros y mecánicos militares trabajaban en equipos compactos y eficientes. Cada tanque se sometía a una rápida inspección. Se comprobaba el rendimiento del motor, el almacenamiento de munición y los daños en la óptica o el blindaje. La primera tarea era siempre la misma: retirar las marcas rusas y pintar las insignias ucranianas nuevas. Luego venía la revisión de las comunicaciones, reemplazando o reprogramando las radios para que se integraran con las redes de mando ucranianas. Algunos de los tanques en mejor estado fueron destinados a un redespliegue inmediato. En cuestión de horas, algunos ya estaban en camino para reforzar sectores activos en el frente. Una recuperación tan rápida que difuminaba la línea entre botín de guerra y activos de combate. Pero los vehículos llevaban más que potencia de fuego. Dentro de los compartimentos, los equipos de inteligencia ucranianos descubrieron un tesoro de material sensible: dispositivos de cifrado, mapas detallados del campo de batalla y datos de radiofrecuencia aún cargados en los sistemas de a bordo. Estos fueron trasladados rápidamente a centros de análisis seguros, donde los expertos en señales comenzaron a analizarlos en busca de pistas sobre la disposición de las unidades rusas, los protocolos de mando y los movimientos planificados. En términos de inteligencia pura, era el tipo de premio gordo que ningún satélite podía comprar. A media mañana, el campo donde se había estancado la punta de lanza rusa estaba vacío,
salvo por cascos calcinados y escombros dispersos. El verdadero premio ya se estaba moviendo, ya sea en la parte trasera de una plataforma ucraniana o retumbando bajo sus propias orugas hacia nuevas misiones. Lo que había comenzado la noche anterior como una incursión de alto riesgo, había terminado en una de las transformaciones de campo de batalla más eficientes de la guerra. Convertir el acero enemigo en la fuerza de Ucrania y su propia tecnología en armas que podían, y pronto lo harían, ser utilizadas contra ellos. El impacto de la operación se sintió mucho más allá del campo humeante donde una vez estuvo la columna rusa. Tácticamente, Ucrania había ofrecido una demostración magistral de guerra multifase, integrando reconocimiento de vehículos aéreos no tripulados, ataques de precisión con drones, incursiones de fuerzas especiales y rápida explotación blindada en una secuencia fluida. Lo que comenzó como un convoy disperso de más de 60 tanques rusos había sido sistemáticamente desmantelado, aislado y transformado en un recurso para el mismo ejército que buscaba destruir. Psicológicamente, el golpe para las fuerzas rusas fue profundo. Las noticias corrieron velozmente entre las filas. Tripulaciones enteras de tanques habían huido, sus vehículos ahora en manos ucranianas, algunos ya reubicados en frentes activos. Para los soldados rusos, la comprensión de que sus propias armas podrían volverse contra ellos en cuestión de días erosionó cualquier sensación de seguridad restante. La confianza en su capacidad para proteger activos de alto valor. En el ámbito informativo, Ucrania se apoderó de la narrativa con la misma eficacia con la que se había apoderado de los blindados. Imágenes de tanques rusos capturados, recién pintados con banderas ucranianas, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación internacionales. El simbolismo era innegable. Rusia, en efecto, se había convertido en uno de los mayores proveedores de tanques de Ucrania. Lo que podría haber sido una simple victoria en el campo de batalla se convirtió en un triunfo estratégico de relaciones públicas, reforzando la imagen de Ucrania como una potencia ingeniosa, adaptable e implacable. Fue un mensaje transmitido al mundo y una advertencia aún más contundente para Moscú. En menos de 48 horas, Ucrania se había apoderado de 50 tanques de batalla rusos, desmantelando todo un avance blindado y cambiando el rumbo del combate en el Oblast de Donetsk. Lo que comenzó como un avance potencial para las fuerzas rusas, terminó en un revés total, que dejó a Ucrania no solo con valioso material, sino también con una renovada ventaja en el campo de batalla. Estratégicamente, la pérdida fue devastadora para Moscú. Todo un elemento de asalto había sido eliminado del orden de batalla, obligando a los estrategas rusos a replantear las operaciones en todo el sector. El daño a la reputación fue igualmente grave. Las imágenes de tanques abandonados, capturados y repintados socavaron años de postura militar. La victoria planteó una pregunta más aguda, tanto táctica como psicológica. ¿Está algún convoy ruso realmente a salvo de este estilo de guerra? ¿Y si no? ¿Cuánto tiempo puede Moscú permitirse dejar esta vulnerabilidad sin abordar antes de que se convierta en una pesadilla recurrente? La lección era clara. En la guerra moderna, la velocidad, la coordinación por capas y la inteligencia en tiempo real pueden neutralizar incluso las formaciones blindadas más pesadas más rápido que cualquier arma milagrosa. La fusión ucraniana de reconocimiento con vehículos aéreos no tripulados, incursiones de fuerzas especiales y explotación mecanizada había convertido la agilidad bruta en poder decisivo. Con las primeras luces del amanecer extendiéndose por el horizonte, columnas negras de humo se elevaban hacia el cielo gris. A través de la neblina, los soldados ucranianos guiaron a los prisioneros rusos lejos de los escombros. Una victoria que se midió no solo en el acero capturado, sino en la humanidad preservada entre el fuego y la ruina. Desde Belgorod hasta Vorónezh, desde el Mar Negro hasta las afueras de Moscú, el mensaje se había transmitido con una claridad implacable. La distancia ya no protege, la tecnología ya no garantiza la seguridad, y la invencibilidad, una vez destruida, es imposible de reconstruir. Esta era la guerra moderna, escrita en fuego, acero
y la mirada imperturbable del dron.